El claroscuro, utilizado en el teatro, dibujo, pintura, fotografía y en el cine. Esta técnica se refiere al contraste entre las sombras y la luz. Ilumina o ensombrece con exageración para destacar con énfasis algunos elementos de la obra, con el fin de aparentar tridimensionalidad. Nos ayuda a crear una atmósfera dramática, misteriosa, tétrica o nostálgica. Todo dependerá de la direccionalidad e intensidad que le aportemos. Si proyectamos una luz suave, plasmaremos escenas serenas, y si optamos por una luz intensa, maximizaremos el dramatismo y la fuerza. De esta manera, crearemos ambientes y expresiones donde el efecto de la luz es el protagonista. Las civilizaciones antiguas en su arte captaron las formas, líneas, colores, pero estas se veían planas. Es así que los artistas seguían explorando nuevas formas de dar la sensación de volumen en sus obras, para hacerlas más realistas, surgiendo la técnica del claroscuro. En el Renacimiento, Leonardo da Vinci es el primero de los maestros en explorar su potencial. Comenzó con un papel oscuro teñido de marrón. Utilizó carbón y tiza negra para dibujar sus elementos y los iba trabajando dándole sombras. Respecto a la luz, utilizaba capas más claras de tiza y finalmente hacía los reflejos utilizando tiza o pintura blanca. Creaba dimensión pasando de tonos oscuros a claros. En su obra Virgen de las Rocas vemos cómo utiliza el claroscuro para dar dimensionalidad a las prendas y dar volumen a las siluetas. El claroscuro del Renacimiento se caracterizó porque los artistas utilizaban solo una fuente de luz. Esta podía provenir de alguna ventana o de velas. El contraste era suave, buscaban transmitir serenidad. Posteriormente, en el barroco, la técnica del claroscuro se expandió, surgiendo grandes artistas. Uno de ellos fue el pintor italiano Caravaggio, quien llevó el claroscuro al extremo, oscureciendo grandes porciones del fondo e iluminando con luces intensas temas de primer plano, creando un alto contraste con una sola fuente de luz, dándole un efecto increíblemente dramático. Así despegó la iluminación dramática en el arte. Su estilo fue denominado tenebrismo. Otro artista sobresaliente del barroco fue el pintor holandés Rembrandt, quien se caracterizó por representar la psicología de sus personajes. Utilizaba la luz en su composición para reflejar y resaltar el estado de ánimo y las facciones del rostro. Buscaba crear retratos dramáticos e intensos. En la actualidad, en la fotografía existe la iluminación Rembrandt, que hace alusión a la forma como daba luz a los retratos. La idea es iluminar el rostro haciendo un triángulo invertido, resaltando los pómulos y dando reflejo a los ojos. El estudio del claroscuro en la obra de los grandes maestros. Aplicando el claroscuro, realizado con técnicas monocromáticas, como son el lápiz, la tinta o el carboncillo, los grandes pintores han dibujado estudios previos a la realización del definitivo cuadro a colores. La figura nos muestra un estudio de Leonardo da Vinci y vemos que con un fino trazo a plumilla, el maestro ha estudiado del natural sombras, penumbras y reflejos de rostros, iluminados por la luz rasante, para luego hacer la aplicación del color y concluir en una obra muy hermosa, como es la Virgen de las Rocas. En los cuadros antiguos,
Los pliegues de las vestiduras también han sido objeto de un minucioso estudio por parte de Leonardo y de pintores anteriores a él. En la siguiente figura se puede ver un aguafuerte de Giorgio Morandi. Este gran artista también ha establecido una escala cromática que va desde el blanco absoluto, pasando por el gris de los trazos paralelos hasta las sombras más oscuras, realizada con trazos entrecruzados densamente. Acá podemos observar más ejemplos. Son cuadros hechos por el maestro Leonardo da Vinci, en el cual podemos apreciar el claroscuro. Este cuadro lleva como título Salvator Mundi. También vemos La Dama de Arminio e incluso podemos observar a la Gioconda. No solo el gran maestro Leonardo da Vinci pintaba en claroscuro, sino también hubo una serie de artistas que lo hicieron. En esta imagen podemos ver un bodegón con cacharros, hecho por el gran artista Francisco de Zurbarán, en el cual se ve claramente el claroscuro. Y cómo no mencionar al gran Caravaggio, que fue un gran precursor del claroscuro. Luz y sombra en la interpretación de los artistas. Comenzaremos hablando sobre un pintor revolucionario, artista provocador, persona inquieta de carácter pendenciero, genio incomprendido, loco, violento, hombre atormentado, que crearía él solo un estilo, que es el barroco. Estamos hablando de Michaelo Merisi, más conocido como Caravaggio. Él nació en Milán, Italia, el 29 de septiembre de 1571 y murió en Porto Ercole, Italia, el 18 de julio de 1610 a los 40 años. Su vida transcurrió entre la pintura y las peleas, y en las dos artes era extremadamente bueno. El Renacimiento llegaba a su fin y un joven Caravaggio empezó a utilizar técnicas tenebristas que seguramente se acercaban más a su personalidad oscura. Parece ser que vio el potencial expresivo de las sombras y buscó inspiración en la vida misma. Sus pinturas se fundamentan en la producción de pinturas religiosas. Sin embargo, muchas veces fue rechazado por sus clientes debido al realismo de sus figuras religiosas, casi de naturalismo temprano. Por lo general, escogía sus modelos entre la gente de muy baja condición, por lo que prefería para posar para sus cuadros a prostitutas y mendigos, con los que convivía en las tabernas romanas. Caravaggio refleja la realidad tal cual es en sus pinturas. En ellas no hay adornos, no hay paisaje, pero sí hay mucha verdad y espontaneidad. El cardenal Matteo Contarelli, en 1598, encargó a Caravaggio 3 pinturas para su capilla en la iglesia romana de San Luis de los Franceses. Estas fueron La Inspiración, La Vocación de San Mateo y El Martirio de San Mateo. De estas 3 obras, todas dedicadas al ciclo vital de San Mateo, destaca La Vocación de San Mateo. Es una de las primeras obras monumentales de Caravaggio. Recoge el momento en que Cristo acude a llamar a Levi, que luego sería San Mateo, como discípulo suyo. La escena se desarrolla de manera totalmente naturalista, en un interior oscuro como si fuera una habitación o una taberna popular, con su ventana, mesas y bancos. Los personajes también presentan estas características naturalistas, rostros reales, vestidos al modo propio de la época, y podemos observar que algunos portan armas. Tan solo aparecen 2 personajes que son Cristo y San Pedro, vestidos con túnicas y además descalzos,
Esto es símbolo de su intemporalidad, de su eternidad, alejados de lo terrenal. Se crea un contrapunto dramático entre el ambiente mundano de Mateo, rodeado de personajes lujosamente vestidos y además armados, y la austeridad de Jesús y Pedro. En cualquier caso, salvo por la pequeña corona ubicada en la cabeza de Cristo, estos parecerían personajes corrientes. Caravaggio desarrolló antes obras con una o dos figuras. La vocación de San Mateo presenta 7 personajes que debían organizarse coherentemente y en profundidad. Caravaggio utilizó sus recursos plásticos y es la luz la que da estructura y fija la composición del lienzo. La luz es la principal protagonista y es utilizada para crear el volumen, el espacio y la profundidad. Esta luz ilumina en violenta diagonal el rostro de Mateo. Los demás rostros también se ven iluminados, mientras otras zonas quedan en penumbra y oscuridad. Siguiendo la técnica del tenebrismo, estos contrastes generan tensión. Aunque en la escena no haya movimiento físico de los personajes, esta tensión se agudiza por la inquietante naturaleza y procedencia de la luz, pues la ventana que aparece en el cuadro está cerrada. Cristo queda apartado al margen derecho. Las miradas y la luz crean un movimiento visual hacia él, y es poco perceptible a primera instancia parte de su rostro. El personaje principal no está situado al centro como se acostumbraba en aquel entonces, y esto escandalizó a muchos. En este tratamiento de la luz hay una evidente intención simbólica. La luz penetrante en la estancia cuando entra Cristo para disipar las tinieblas de la lúgubre taberna es la luz de la gracia que proviene de Cristo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Cristo es luz. El haz de luz expresa también simbólicamente la conversión de Levi en Mateo. También podemos observar las obras de otros grandes artistas, como Edgar Degas. Fue un pintor, escultor y grabador inglés. Nació el 19 de julio de 1834 en París, Francia, y murió el 27 de septiembre de 1917, también en París, Francia. Como podemos observar en su cuadro Jockeys ante las tribunas, Degas dibuja una luz plenamente solar. Se interesa especialmente por los colores. Contrasta dos colores primarios, el amarillo y rojo, con sus respectivos complementarios que son el verde y morado. Recurre al blanco para resaltar la armonía de la escena y lo emplea de manera equilibrada. Las sombrillas de las damas combinan con las mangas de las camisas de los jinetes, incluso con los estribos de algunos de ellos. El cielo azul y las tonalidades ocres, en una rica escala cromática, completan una escena en la que no falta ningún solo detalle. Hasta las chimeneas se ubican para dar el efecto vertical de la composición. Aunque parezca que el artista está presente en la escena, captando un momento determinado de la carrera, no es así. Degas compone sus obras en un estudio, recogiendo las impresiones de diferentes visitas e incluso modelos de otros pintores. Llegó a emplear caballos de madera para inspirarse y apreciar los juegos de luces en su taller después de iluminarlos de diferentes maneras. Por eso la composición está perfectamente estudiada. Están equilibradas las masas de color y los otros elementos. Él no deja nada al azar. Piensa sus obras como si se trataran de un asesinato, según dijo el propio artista. La siguiente imagen pertenece a Francisco de Goya y Lucientes, quien fue un genio de la luz y sombra aplicada a la pintura. Fue un pintor y grabador español. Su obra abarca la pintura de caballete y mural, el grabado y el dibujo. Nació el 30 de marzo de 1746 en España y murió el 16 de abril de 1828 en Francia. Este es el retrato de Joaquina Telles Girón y Pimentel, segunda hija de los novenos duques de Osuna, marquesa de Santa Cruz. Se puede observar que la luz central ilumina la figura y vierte una oscura sombra sobre los pliegues de las telas. Podemos observar que se encuentra coronada de hojas de vid y racimos de uvas,
como el Ábaco de Caravaggio. Goya la ha representado como una musa, la musa de la poesía lírica. Posiblemente sea uno de los más bellos y sensuales cuadros pintados por Goya. El conocimiento de la joven, quien tenía 21 años, y el cariño que sentía el pintor por ella se ven reflejados en la imagen. Goya gustaba de jugar con los contrastes cromáticos, eligiendo en este caso el rojo para el diván en el que se tumba la modelo y el blanco para su vestido. Su factura rápida se aprecia cuando nos acercamos a la imagen, mientras que desde una distancia prudente parece estar realizado con mayor minuciosidad. La belleza del rostro de la mujer transmite además inteligencia y ternura. En la siguiente imagen podremos ver el más sugerente autorretrato de Rembrandt, quien fue un pintor y grabador neerlandés, considerado uno de los mayores maestros barrocos de la pintura y el grabado, el artista más importante de los Países Bajos. Nació el 15 de julio de 1606 en Leiden, Países Bajos, y murió el 4 de octubre de 1669 en Ámsterdam. Podemos decir que los autorretratos de Rembrandt componen una biografía única en la historia del arte, pues se conocen más de 100 autorretratos. Desde bien joven, Rembrandt se tomó a sí mismo como modelo para estudiar las expresiones fisionómicas y los efectos de las luces y las sombras. Más adelante, lo aprendido lo fue incorporando a sus composiciones históricas o en los retratos que realizó por encargo. En este pequeño autorretrato se aprecia ya la energía y originalidad del pintor. Cabeza y busto aparecen bien definidos. Él tenía 22 años y se sentía joven y fuerte, seguramente con la seguridad de quien triunfa a edad temprana. La pintura aparece bañada por una profunda sombra y silueteada contra una pared luminosa. Rasgos casi extravagantes entonces, pues los retratistas solían colocar a sus modelos a plena luz contra un fondo oscuro. El rostro no es visible por completo y solo la mejilla y un trozo de oreja están claramente iluminados. Es probable que Rembrandt hiciera esta obra como una prueba para experimentar con la luz y las sombras. La luz entra por la parte izquierda e ilumina la zona derecha de su cabeza, desde el cabello al cuello, dejando el resto en penumbra. Empleó tinta de diferente color para los toques de luz en el hombro, el cuello y la mejilla. La pared grisácea está tratada con una pintura clara. Este fondo neutro destaca aún más el busto del pintor. Aquí se aprecian las enseñanzas aprendidas de su maestro Lanzmann, pero también la mayor fuerza y vitalidad de Rembrandt. También una de las constantes de su estilo, el interés por sacar el mayor partido posible a la textura y la calidad de los pigmentos. Para finalizar, hablaremos sobre las obras de Giorgio de Chirico. Fue un reconocido pintor italiano, nacido en Grecia de padres italianos. Es reconocido, entre otras cosas, por haber fundado el movimiento artístico de pintura metafísica. En su obra de arte, Ciudad Metafísica, Plaza de Italia, de su colección privada, podemos observar que las luces y sombras pueden hacer que un paisaje sea fascinante. Paseando por la ciudad podemos observar los cambios en las sombras de los monumentos. Las sombras proyectadas por los edificios son más largas o más cortas dependiendo de la posición del sol. El pintor Giorgio de Chirico ha transformado en mágicas sus vistas de ciudades imaginarias. Observemos en el cuadro el detalle de la sombra del bastón apoyado al pilar. Ambientes sombríos y abrumadores prevalecen en sus obras. De Chirico logra crear en sus obras espacios temporales en los que se puede encontrar la calma y el silencio. El arte de Chirico fue fuente de inspiración para grandes pintores como Max Ernesto, Salvador Dalí y René Magritte. Su obra es considerada una de las mayores influencias sobre el movimiento surrealista. Gracias por su atención.